Lux lucet in tenebris. La luz brilla en las tinieblas. Hoy, el lema de los valdenses se encuentra inscrito en todas las iglesias del valle. Sirve como un silencioso recordativo de su fiel testimonio, a menudo manchado de sangre a través de los siglos. Sin embargo, el símbolo profético de la mujer en el desierto no solo se aplica a los valdenses, incluye a todos aquellos cuya fe en Dios y en su palabra los hizo contrariar las corrupciones y las falsas enseñanzas de la iglesia. Un año antes que Lutero clavase su tesis en la puerta de la iglesia, la reforma comenzó en Suiza con la predicación de Ulrico Zwinglio, quien habló contra la venta de indulgencias y otros abusos papales, y enseñó que la salvación solo proviene de Cristo. Pero no fue de Lutero que aprendió estas cosas, fue por el estudio de las Escrituras. En los estados alemanes, Lutero se destacó entre todos los reformadores, pero en los distritos suizos muchos hombres piadosos fueron campeones de la fe. Muchos de los reformadores sobresalientes son recordados en este monumento de la Reforma, en Ginebra. Guillermo Farel, llamado por algunos como el Lutero de la Suiza francesa. Juan Calvino y Teodoro Beza, sucesor y biógrafo de Calvino. Calvino nació en Francia y fue guiado a la fe de la Reforma por su primo, Pedro Olivetan, que más tarde fue quien tradujo la Biblia al francés para los valdenses. A la edad de los 25 años, Calvino fue a Basilea en Suiza. Allí completó y publicó lo que probablemente fue el volumen más influyente de la Reforma protestante, la institución de la religión cristiana. Su objetivo era presentar las grandes doctrinas cristianas como él creía que habían sido antes que fuesen corrompidas por la Iglesia de Roma. En 1536, Calvino fue nombrado pastor y profesor en Ginebra. La Catedral de San Pedro vino a ser su púlpito. Pero sus palabras no se limitaron a los confines de ese edificio. Durante los últimos 25 años de su vida, Calvino procuró hacer de Ginebra un modelo práctico de una ciudad cristiana. Bajo su influencia, Ginebra llegó a ser un centro para la fe reformada en Europa. Además, estableció un colegio en Ginebra, que atrajo estudiantes de toda Europa. Al completar sus estudios, los graduados regresaban a sus tierras para difundir los principios de la Reforma. Un estudiante que vino de Escocia como refugiado fue Juan Knox. Llegó a ser íntimo amigo y ardiente discípulo de Calvino. Como Pablo en el apedreamiento de Esteban, así Juan Knox sintió su llamado al observar el martirio del predicador escocés George Wishart. Aquí al frente del castillo de San Andrés, las letras GW marcan el lugar donde Wishart fue quemado en la hoguera en 1546. Más tarde Knox regresó a Escocia y vino aquí a San Andrés, centro eclesiástico de Escocia en el siglo XVI. Su catedral era una de las más grandes del cristianismo. Durante ese primer año, los habitantes del castillo invitaron a Knox para que fuese su predicador. A principios de 1547, predicó su primer sermón aquí en la parroquia de San Andrés. Esto marcó el comienzo de la Reforma en Escocia. No fue por coincidencia que Knox usó como texto el capítulo 7 del libro de Daniel. Al principio de su sermón mostró el gran amor que Dios tenía por su pueblo, al advertirles de los peligros que amenazarían a la iglesia. Identificó a las 4 bestias como los 4 grandes imperios de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Luego habló del cuerno pequeño que lo seguía, identificándolo como el anticristo papal. Al hacer esto, Knox se incluyó en la lista de los grandes reformadores como Wycliffe, Huss,
Lutero, Calvino y muchos otros que habían declarado lo mismo. 13 años más tarde, el Parlamento escocés se reunió en Talbot. El sitio fue aquel, adjunto a la iglesia de San Giles en Edimburgo, donde Juan Knox era el predicador. 6 reformadores escoceses, que por una increíble coincidencia llevaban el nombre cristiano Juan, escribieron una confesión de fe que fue formalmente adoptada por el Parlamento en agosto de 1560. La misa fue prohibida y la fe protestante fue establecida en Escocia. Sin embargo, la nueva monarca, María, reina de Escocia, con su fuerte atavismo católico, tenía otros planes. Cuando ella ordenó la celebración de la misa, Knox pronunció sus objeciones en tono amenazador desde este púlpito de la Catedral de San Giles. La reina María citó a Knox a comparecer en el Palacio de Holyrood, no muy lejos de San Giles. María, como otros monarcas de aquel entonces, creía que gobernaba por autoridad divina y que las conciencias de sus súbditos estaban bajo su control. Por eso, la confrontación entre María y Knox era crucial para la supervivencia de la reforma en Escocia. Tú has enseñado a la gente a recibir otra religión que no es la que los príncipes aceptan, pero Dios ordena a los súbditos a obedecer a sus príncipes. Señora, la religión verdadera no tuvo su origen ni su autoridad de los príncipes, sino tan solo del Dios eterno. Así que los súbditos no están sujetos a ajustar su religión a los gustos de los príncipes, porque a menudo los príncipes, entre otros, son los más ignorantes de la verdadera religión de Dios. Sí, pero la vuestra no es la iglesia que yo abrigaré. Yo defenderé la iglesia de Roma, porque creo que es la verdadera iglesia de Dios. Vuestro deseo, señora, no es razonable, ni hace que esa ramera de Roma sea la verdadera inmaculada esposa de Jesucristo. La iglesia de Roma se ha apartado de la religión que los apóstoles enseñaron y establecieron. Mi conciencia no lo dice así. La conciencia, señora, requiere conocimiento, y temo que su majestad no lo posee. Tú interpretas las escrituras de una manera, y ellos la interpretan de otra. ¿A quién debo creer? ¿Y quién será el juez? Su majestad deberá creer en Dios, que habla claro en su palabra. Si la oscuridad existe en alguna parte, el Espíritu Santo explica lo mismo en otros lugares con más claridad, para que no quede ninguna duda, a menos que uno sea un ignorante obstinado. Ante Carlos V en Worms y de Knox ante la reina María en Holyrood, los momentos más dramáticos de la reforma fueron los de Lutero. En ambos casos, la victoria favoreció a los individuos que tenían una fe inconmovible en Dios y en la verdad de su causa. El conflicto espiritual continuó en toda Europa en el siglo XVI. En Inglaterra, la reforma formal que resultó del desprendimiento de Roma por Enrique VIII en 1534 fue en gran parte política, pero en los años que siguieron se levantaron hombres determinados a traer los principios bíblicos de vuelta a la Iglesia de Inglaterra. Esto no ocurriría sin una gran oposición. María Tudor, la hija de Enrique, asumió el trono en 1553 e inmediatamente decidió restituir Inglaterra a la Iglesia romana. Durante su reinado de 5 años, unos 300 protestantes fueron quemados en la hoguera. La descripción de la Iglesia por Juan, desde el tiempo de la cruz en adelante, pinta al pueblo de Dios como siendo acusado por Satanás y soportando gran sufrimiento hasta la misma muerte. Aquí en este patio está el monumento a los mártires. Registra más de 18.000 mártires de Jesucristo. Cerca de 100 de ellos fueron ejecutados en Edimburgo y la gran mayoría están sepultados aquí. Pero luego Juan añade las siguientes palabras de triunfo en Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio.